En cuanto a la calefacción, una temperatura establecida en torno a 20 grados es la ideal, puesto que cada vez que incrementemos un grado la temperatura está aumentando el consumo de media entre el 5 y el 10%, nos permite ahorrar un consumo del 8% y un ahorro por año de 110 euros. Las bombillas de bajo consumo, como comentamos anteriormente, nos permiten un ahorro del 80%. Igual pasa con los electrodomésticos y también con el apagado correspondiente. Con respecto a los sistemas de transporte, en cuanto a lo que es el uso personal, también existen ayudas y también existen mecanismos de ahorro. Es cierto que tenemos a nuestra disposición en este momento la alternativa del vehículo híbrido, un vehículo que sí hace un menor consumo de combustibles fósiles, pero también es verdad, hay que reconocer que su precio en el mercado no está asequible para gran parte de las economías, a pesar de las ayudas estatales existentes y a pesar de que sí ya se está desarrollando el vehículo eléctrico, pero lo debemos de considerar. En lo que respecta a los sistemas de transporte a nivel global, la Agencia Internacional de la Energía, al mismo tiempo que reconoció que nos estaba amenazando el cenit del petróleo, también puso en marcha un sistema de medidas urgentes ante la eminencia de llegar a la problemática del agotamiento de estas fuentes. Y estableció una comparativa por países y por tipo de actuaciones. Las que establecía son las que aparecen recogidas en este gráfico. En primer lugar, una de las alternativas quizás más dramáticas y más drásticas y quizás menos viables sería la reducción del 100% de los billetes de transporte, es decir, casi anular el transporte público. Japón y la República de Corea tendrían, digamos, la repercusión más alta en este sentido, en cuanto a la reducción potencial del consumo de petróleo, debido al uso que ellos hacen, por ejemplo, de la bicicleta, que es algo muy habitual, o de la defensa que tienen de transporte, digamos, privado colectivo. Después está un incremento del nivel de servicio, que también sería una medida que se podría poner en práctica, aunque como vemos no sería la que daría mejor resultado. Sí sería importante el impacto del programa de usos compartidos de vehículos, una medida que en Dinamarca y que en Noruega desde hace años se está poniendo en marcha y que ha tenido muy buenos resultados. También el programa de teletrabajo, que al margen de que pueda ayudar a mejorar la eficiencia del consumo energético, también sería una medida importante, como sí se ha demostrado en otros foros, para la conciliación de la vida familiar y de la vida profesional. Otra medida sería la semana laboral condensada en 4 días, o la prohibición de conducir un día de cada 10 que en alguna ciudad española ya se ha valorado, al margen de limitar la velocidad o de establecer programas de conducción ecológica en base al uso del tipo de utilitarios que ya les comenté anteriormente. Lo que sí queda claro que si no queremos un futuro que se nos apague de repente en nuestra mano como consumidores, como hogares, sí que podemos hacer pequeños gestos que nos pueden llevar a mejorar la situación existente. Como dije anteriormente, la Agencia Internacional de la Energía así lo dejó claro. El cenit del petróleo es una situación que está a la vuelta de la esquina. La importancia de las energías renovables es una alternativa que no debemos de dejar pasar. Esta imagen que tienen ahora mismo en la pantalla corresponde a la ciudad de Londres. También forma parte del mapa mundial nocturno que la NASA ha elaborado. Es una imagen, cuando menos, a mí me parece bonita, pero es una imagen en la cual Londres tiene un triste récord. Es la ciudad más iluminada del mundo, pero también es la ciudad que más luz del mundo gasta de forma innecesaria. Hasta tal punto que, imagínense ustedes la energía eléctrica que gasta innecesariamente durante un año, podría abastecerles durante 5. Hemos hablado de una situación en la que en cualquier momento se nos puede acabar el suministro. ¿Se imaginan ustedes que la situación pasase a ser esta?
¿qué haríamos en ese momento? Bueno, pues en nuestra mano, con pequeños gestos, podemos contribuir, no a solucionar el problema, porque no es solamente cuestión de consumo en los hogares, pero sí en cierta manera a aligerarlo y también, como no, a tener un mejor resultado en las facturas que nosotros tenemos que pagar mensualmente. Bueno, creo que he ido demasiado rápido, seguramente han sido los nervios y la inquietud, pero en cualquier caso, muchísimas gracias y espero que les haya gustado y servido de utilidad. Gracias.